los que se criaron en carmesí abrazaron los estercoleros. Es que simplemente no lo entiendo. Hay quienes lo tenían todo y la prosperidad les sonreía de oreja a oreja sin que la necesidad fuera algo que conocieran alguna vez en sus vidas. Tanto ellos como sus familias gozaban de las mieles del éxito económico y todo en ellos era riqueza y opulencia. Su comida era el más delicado y fino gourmet. Pero fueron capaces de dejar perder todo eso para ser cínicamente reaccionarios y decir a los cuatro vientos: ¿dónde está la palabra de Jehová? Venga ahora. Les llegó su día y en medio de ese espantoso asedio pudieron recapacitar y pedir auxilio. ¿Qué es lo que vemos en su lugar? Los que criaron en carmesí abrazaron los estercoleros. ¿Qué figura tan terriblemente poderosa es esta? Uno que alguna vez vivió cerca de Dios y toma la fatua decisión de alejarse y decir: basta. ¿Qué le vendrá a su vida? El estiércol será su gran tesoro y lo amará más que al mismo oro. Pensará que no le irá mal y como todo en su vida será habitar en medio de los estercoleros, dirá que será feliz en esa repugnancia. La basofia de la que participa la considerará mucho mejor que Dios. Vean a los que se van al mundo. Dicen que son felices, pero dentro, muy dentro de ellos, saben muy bien que nunca estarán bien abrazando los estercoleros. ¿Pero qué sucede? Lo mismo que estos judíos. El corazón rebelde es demasiado tenaz para reconocer y decirle a Dios: perdóname. Antes dicen: no te queremos, así estamos bien. Poema 4. Un pueblo lejos de Dios. Y aumentóse la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un momento, y no asentaron sobre ella compañías. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 6. Existe un comportamiento que tenemos los seres humanos y que es frecuente de ver entre nosotros. Es un comportamiento reaccionario y aunque varias personas lo hacen un modus vivendi, no es algo que yo recomendaría para nuestro crecimiento personal en cualquier ámbito, especialmente en el cristiano. Quienes tienen en sus filosofías de esperar lo que diga o haga alguien para después responder a esa acción, generalmente oponiéndose con todas sus fuerzas, es simplemente fomentar una vida derrotada en la que no se tendrán ideas de cómo salir adelante a situaciones adversas, las cuales todos en algún momento tendremos que enfrentar. Cuestionarlo todo solo por el hecho de creernos opositores por gusto o porque no nos gusta o nos agrada quien propone una idea, nubla nuestros pensamientos hasta que se cumple lo que versa el siguiente versículo en el Salmo 32. Salmo 32, 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida para que no lleguen a ti. Es cierto que todos, y muchas veces, reaccionamos ante ideas que se plantean para ver si en nuestra opinión son buenas o malas para resolver una situación. Sin embargo, eso no significa que porque pensemos diferente, lo que se está planteando necesariamente está mal. Ahora, pongámonos a pensar no en los planteamientos de un hombre, sino en lo que Dios plantea. Aquí es donde puede surgir un gran dilema de hacer cuestionamientos a Dios. Este es un terreno muy espinoso y escarpado. Poner en duda la capacidad que Dios tiene para proponer buenas ideas raya en la insensatez, y aunque entiendo nuestros desvaríos en ciertas circunstancias, eso no debería verse en nosotros, lo que nos decimos su pueblo, cabe mencionar. Sabemos perfectamente que muchos en el mundo tienen el aberrante hábito de cuestionar incluso la existencia de nuestro Dios. Yo dejo al necio que se revuelque en su necedad, y más cuando cierra sus oídos para todo lo que considera contrario a su posición. Lo que me es sumamente difícil de concebir es cuando una necedad de esta naturaleza la encuentro entre su pueblo. Esto es precisamente lo que narra este cuarto capítulo de Lamentaciones. Es un poema que habla de una necedad intolerante, increíblemente vista en el autodenominado pueblo de Dios, y también de las consecuencias palpables por vivir inmersos en dicha necedad. Además, esa necedad los llevó a pensar que era mucho mejor vivir lejos de Dios. ¡Qué ilusión tan perversa es esa! Vean cómo empieza este poema, lleno, muy lleno de tantos contrastes que vivieron por querer estar lejos de Dios. Lamentaciones 4, versículo 1. ¿Cómo se ha oscurecido el oro? ¿Cómo el buen oro se ha demudado? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles.
Claro que hace una referencia directa a la destrucción del templo de Dios. El lugar fuerte considerado por los judíos como una edificación majestuosa e indestructible. Ese templo con tanto oro y de tan hermosos elementos, cada uno de ellos descritos en el primer libro de los Reyes, fue derruido hasta los cimientos. No quedó piedra sobre piedra, y lo más valioso que los caldeos encontraron se lo llevaron a Babilonia. No obstante, aquí veo algo más, algo que es una gran enseñanza para nosotros. Reaccionar contra Dios hará que se oscurezca la brillante bendición que con Él tienes, mi hermano. Si tenías algo que por su providencia hayas recibido, se perderá si en algún momento suben a tus pensamientos ideas de querer vivir sin Él. Judá tuvo la dicha de ser considerado un vaso de oro, tan útil para mostrar la gloria de Dios, y sin embargo mostró con sus hechos el siguiente contraste. Lamentaciones 4, versículo 2. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasos de barro, obra de manos de alfarero? Así será este poema. ¿Qué fueron antes con Dios cerca de ellos? ¿Qué son ahora con Dios lejos de ellos? Las lecciones a Israel son duros maestros a nuestras vidas, y es bueno conocer lo que sucedió para que nosotros nos abstengamos de ser reaccionarios contra el mismo Señor. Eran oro preciado, pero ahora un vaso de alfarero que se rompía una y otra vez por la dureza que dicho barro mostraba. Dios quería tener una relación muy personal con ellos, pero ellos solo decían, no quiero. Preferían ver sufrir a sus propios retoños, aun los que todavía eran bebés de pecho, que decirle a Dios, perdóneme. Eso se ve plasmado en las letras escritas en este poema. Lamentaciones capítulo 4, versículos 3 y 4. Aún los monstruos marinos sacan la teta, dan de mamar a sus chiquitos. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de teta de sed se pegó a su paladar. Los chiquitos pidieron pan, y no hubo quien se los partiese. Esa recalcitrante oposición a Dios era cruel. Si ellos mismos querían llevar el castigo a cuestas y decir, no me duele tu vara, Dios, allá ellos. Pero, ¿por qué hacer sufrir a esos indefensos? Vean pues que si nosotros tomamos la no muy deseable decisión de dejar a nuestro Dios, habrá quienes sufrirán también consecuencias. Evitemos ser crueles de esta manera, y que esto nos enseñe a ni siquiera tener ideas de alejarnos de Él. Hay algo que también sucede por dejar a Dios. Es una figura muy tremenda lo que se lee en los siguientes pasajes. Algo que arranca profundamente reflexiones en nuestros pensamientos. Vean el ejemplo que el escritor pone de lo que está observando. Lamentaciones 4:5. Los que comían delicadamente, asolados fueron en las calles. Los que se criaron en carmesí, abrazaron los estercoleros. Es que simplemente no lo entiendo. Hay quienes lo tenían todo y la prosperidad les sonreía de oreja a oreja sin que la necesidad fuera algo que conocieran alguna vez en sus vidas. Tanto ellos como sus familias gozaban de las mieles del éxito económico, y todo en ellos era riqueza y opulencia. Su comida era el más delicado y fino gourmet, pero fueron capaces de dejar perder todo eso para ser cínicamente reaccionarios y decir a los cuatro vientos, ¿dónde está la palabra de Jehová? Venga ahora. Les llegó su día, y en medio de ese espantoso asedio pudieron recapacitar y pedir auxilio. ¿Qué es lo que vemos en su lugar? Los que criaron en carmesí abrazaron los estercoleros. ¿Qué figura tan terriblemente poderosa es esta? Uno que alguna vez vivió cerca de Dios y toma la fatua decisión de alejarse y decir, basta. ¿Qué le vendrá a su vida? El estiércol será su gran tesoro, y lo amará más que al mismo oro. Pensará que no le irá mal, y como todo en su vida será habitar en medio de los estercoleros, dirá que será feliz en esa repugnancia. La basofia de la que participa la considerará mucho mejor que Dios. Vean a los que se van al mundo. Dicen que son felices, pero dentro, muy dentro de ellos, saben muy bien que nunca estarán bien abrazando los estercoleros. ¿Pero qué sucede? Lo mismo que estos judíos. El corazón rebelde es demasiado tenaz para reconocer y decirle a Dios, perdóname. Antes dicen, no te queremos, así estamos bien. Lo increíble es el resultado de tan insensato comportamiento. Contemplemos lo que revela la profecía de estas lamentaciones. Lamentaciones 4:6.
y aumentóse la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un momento, y no asentaron sobre ella compañías. ¿Puede superarse lo que pasaba en Sodoma? ¿Se puede ver vidas todavía más retorcidas y perversas? Lo que leo en ese pasaje retumba en lo más profundo de mi ser. Y aumentóse la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Fue tanta la iniquidad que no importaba cuánto Dios los azotara. Simplemente decían, no me dolió. Pero como sabemos, llegó ese espantoso asedio, ese cerco que Nabucodonosor levantó, y bastaron 2 años para que fueran reducidos a seres miserables en sus mismas habitaciones. Desde el mismo rey Sedequías hasta el más pequeño de los siervos judíos, todo era calamidad. El cuchillo, el hambre y la pestilencia eran ahora su diario vivir, y nada iba a cambiar esa situación. Leamos otra vez ese versículo y pongamos atención a cómo termina Lamentaciones 4:6. Y aumentóse la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un momento, y no asentaron sobre ella compañías. En un momento fueron trastornados. Verán entonces la amargura que significa entregar nuestras vidas a este mundo. Muy pronto llegará una hambruna que consumirá nuestro ser hasta ponernos en la más baja condición que alguna vez hayamos experimentado. Es terrible vivir lejos de Dios, mis hermanos. Lamentaciones 4:9. Más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque éstos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. Conocer a Dios y ser su pueblo debe ser la dicha más grande que algún ser humano pueda tener. Yo recuerdo perfectamente cuando mi vida tenía el asedio de este mundo que me estaba matando poco a poco. Día tras día iba en un deslizadero al mismo infierno y nada detenía ese impetuoso descenso. Era más sencillo detener una avalancha de nieve de una muy alta y empinada montaña. No obstante la miseria en la que estaba viviendo, llegó alguien a mi vida que me dijo, «Venid a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más». Y cuando entró Él a mi vida y cambió mi corazón, supe y experimenté de inmediato cuánto Él puede saciar un alma hambrienta. No me imagino qué sería de mí si en mí subieran inicuos pensamientos de volver atrás, sin Dios en mi noticia. Este versículo denota precisamente este hecho. ¿Quisieron vivir sin Dios? Está bien entonces. Experimenten qué significa ese insensato deseo. Más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque éstos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Y eso no fue lo único. El alma rebelde no solo acarrea daño sobre ella misma, es capaz de valerse incluso de personas que supuestamente amaría más para resolver los problemas de su inexplicable necedad. No importa cómo sea moralmente con los demás. Vean la tremenda revelación. Lamentaciones 4:10. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, fuéronle comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Valga la redundancia, esto es extremista en extremo. Una madre por naturaleza entrega todo por el hijo que ama. Es una verdadera locura la escena que pinta este escritor. Tal vez pensaron que sus hijos sufrían mucho y no podían darles de comer, y lo mejor era darles muerte. Y de una vez saciaron su hambre tal como lo leímos. O tal vez simplemente en la mayor desesperación se aplicaba la ley del más fuerte, y los bebés no eran lo más fuerte, obviamente. Lo trágico de todo esto es que no tenían por qué hacerlo de esa manera. Si tan solo hubieran querido doblar sus rodillas y clamar por misericordia a Dios, otro sería su escenario y otra la solución a este problema. Pero eso ni por asomo se les ocurría. O tal vez sí les podría pasar por la cabeza, pero siempre estaba presente esa renuencia, eso de decir, a ti no te queremos, Dios. Y bueno, como eso es lo que por siglos vociferaron, eso fue lo que les vino. Lamentaciones 4:11. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió fuego en Sión, que consumió sus fundamentos. Este libro se vuelve más desgarrador conforme lo vamos leyendo poema tras poema, y no parece que muestre un halo de esperanza. Pero es que parece que no es suficiente. Todo fue por sus pecados. Eso mismo dice la terrible inspiración divina. Lamentaciones 4:13.
Es por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Sofonías se los dijo en los tiempos de Josías. Jeremías lo proclamó a los cuatro vientos desde los días de Josías hasta el último rey, el terrible Sedequías. Y por si eso fuera poco, Isaías mismo, unos 150 años antes, les dejó sus escritos para que entendieran los rebeldes que por años fueron. ¿Tenían pretexto para decir que no sabían? ¡Oh, nuestra humanidad! Así serán los hombres que rechazaron a Dios frente a nuestro divino juez. No tendrán pretexto y callarán sus bocas cuando el mal eterno viniere sobre ellos. Lamentaciones 4:18. Cazaron nuestros pasos, que no anduviésemos por nuestras calles. Acercóse nuestro fin, cumpliéronse nuestros días, porque nuestro fin vino. Mis estimados oyentes, este es el enojo del Señor. Si alguno que me escucha no tiene a Dios, quiere así terminar sus días, no tiene por qué ser así. Cristo mismo lo dijo: arrepentíos y creed al Evangelio. A aquel pueblo solo le bastaba arrodillarse delante de su Dios y creer en Él. ¿Por qué perecieron de esa manera entonces? Por ser incrédulos a su palabra. Esta es su palabra y ella nos dice a todos: arrepiéntete. Todos tendremos que enfrentar esa decisión. En esta vida estamos de paso y la decisión más importante no está relacionada con algún logro que podamos obtener. Lo más importante es que Cristo llegue a tu vida, que nuestro Señor abra todo corazón para que salve al alma perdida. Dios llene tu vida de sus bendiciones y para ello que sea Él quien llegue y la cambie. Que Dios siempre te bendiga. Amén.